Buenos días, compañeros y profesora. Yo, Karen Gisette Pérez, les va a hablar el día de hoy, esta mañana, sobre el principio de Huygens, de Christian Huygens. Entonces, para iniciar, este fue un científico holandés que estableció un principio. Entonces, exactamente fue en 1678, en donde nos mostró una construcción geométrica para explicar la propagación de la onda. Y esta fue esa construcción geométrica, esa ilustración. Entonces, mediante esa ilustración, él nos quería explicar realmente cómo cambia un frente de onda de una posición a otra. Y también nos quería mostrar su forma de propagación. Entonces, en esta gráfica podemos observar el foco, que está representado por la F, que causa una perturbación, y esa perturbación se expande en todas las direcciones que podemos observar ahí. Ese P que vemos ahí muestra o se conoce como el punto. Y más adelante vamos a ver qué pasa con ese punto y con el foco también, y cómo este se va expandiendo. Ahora, veamos esta imagen. Ahí podemos observar el foco con diferentes puntos, que es cuando se expande, ¿no? Aquí veíamos el punto en la mitad, pero hace referencia a que esos puntos se expanden alrededor, ¿no? Bueno, entonces, tenemos el foco en la figura número A. Se puede decir que este movimiento es eterno, pero claramente va a existir después un fenómeno que ponga obstáculo a este principio. Pero entonces, ¿qué pasa? Huygens nos dice que el foco que vemos, vamos a la figura B, el foco se expande, ¿no? Y genera puntos. Pero esos puntos se convierten en focos nuevos que generan otros puntos, y esos puntos se convierten en focos nuevos que generan otros puntos, y así sucesivamente. Por eso les decía que se puede considerar como un movimiento eterno, ¿sí? Dice, todo punto de un frente de onda se considera como un foco. ¿Listo? Entonces lo que yo les decía, el punto que vemos ahí se convierte en foco o fuente de nuevas ondas, que se propagan en todas las direcciones, con velocidad igual a la velocidad de propagación de ondas. Ahora, recordemos que todos esos puntos se dan gracias a una perturbación mediante una, y así sucesivamente con cada onda. ¿Listo? Ahora, está la difracción, pero esta difracción se da también mediante y gracias a este principio de Huygens. En esta difracción encontramos y nos dicen que la difracción de las ondas consiste en la dispersión y curvado aparente de las ondas cuando encuentran un obstáculo. Entonces, miremos esta imagen. Aquí podemos encontrar una figura que nos representa esas ondas que viajan, que se dan mediante una perturbación y que genera otros puntos, que genera otros focos, pero entonces se presenta un obstáculo. Este obstáculo
se da también mediante, o sea, encontramos una abertura en este obstáculo, ¿sí? Y al pasar, pues estas ondas van a buscar cómo volver a salir, ¿no? Y lo encontramos así como está en la gráfica. Ahora veamos un ejemplo de nuestra vida cotidiana para pues hacer más claro esto. Entonces, imaginémonos la siguiente situación. Cuando estamos en nuestra habitación, encerrados, ¿sí? Y resulta y pasa que queremos escuchar una conversación ajena a la de nosotros, pero entonces nuestra habitación está cerrada. Y queremos escuchar la conversación que está por fuera de nuestra habitación, así que decidimos abrir nuestra puerta un poco y poder escuchar. ¿Qué pasa con estas ondas sonoras? Pues que bordea el obstáculo de la puerta y sigue el camino, entrando a la habitación, permitiendo que tú escuches lo que dicen en el pasillo o en el otro lugar por fuera de tu habitación. Entonces a esto se le llama difracción. Este es el fenómeno de difracción. Entonces es lo mismo que pasa acá. Entonces es como si esa línea que vemos ahí fuera la puerta, que claramente ella busca por dónde salir. Ahora, quiero que veamos los siguientes casos. En el caso número 1, encontramos esta gráfica. En esta encontramos unas aberturas anchas a diferencia de estos otros dos casos, ¿cierto? Podemos encontrar que esa abertura que está ahí es más ancha la del primer caso. Bueno, centrémonos en esta. Cuando el ancho de la abertura es mayor, podemos encontrar en la gráfica una deformación en los frentes de onda. Si nos damos cuenta, en nuestra gráfica encontramos también unos guiones en color negro y una línea roja. Aquí podemos encontrar la cierta deformación que hay en este caso. Ahora, miremos el caso número 2. En este encontramos que cerca de los bordes de cada frente de onda se ve cierta deformación. Vemos también que forma una especie de forma circular, en donde los frentes de onda son mayores que en el caso número 1. Ahora, veamos el caso 3. En nuestro caso número 3 vemos cómo se reduce el tamaño de la abertura y su longitud es igual a la longitud de onda. Entonces, al igual también que en el caso 2, encontramos que estas ondas son aún más circulares a diferencia del caso 2. Entonces, como tal, podemos concluir que las ondas se observan con mayor claridad cuando el tamaño es menor a la longitud de onda, pero si la longitud de onda es menor, a diferencia de la abertura, pues prácticamente no es tan reconocible el efecto de difracción. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Como ejemplo encontramos es un ejercicio, entonces dice, una luz de longitud de onda de 700 nanómetros brilla a través de una doble ranura, cuyos agujeros son de 200 nanómetros de ancho y tienen un espacio entre ellos de 1300 nanómetros. Si una pantalla se coloca a 3 metros de distancia de la doble ranura, ¿cuál será la distancia del punto central brillante de la pantalla al siguiente punto brillante? Para poder darle solución a este ejercicio,
Quiero que miremos la gráfica que les voy a mostrar a continuación y nos hagamos realmente una imagen de todo esto y podamos identificar incluso también cada parte de este fenómeno ondulatorio. Podemos observar nuestra gráfica con sus respectivas ondas y también esta cuenta con dos aberturas. Ahora analicemos el problema. Dice una luz con longitud de onda de 700 nanómetros. La longitud de onda es esta flechita que vemos en color rojo. Cada uno de estos espacios nos representa la longitud de onda de cada una de estas. Sigamos analizando nuestro problema. Dice, brilla a través de una doble ranura cuyos agujeros son de 200 nanómetros. Esos agujeros son estas líneas rojas. De ancho tiene un espacio entre ellos de 1300 nanómetros y es esta flecha azul que podemos observar y nos representa esa distancia. ¿De cuánto? De 1300 nanómetros. Ahora, nos dice, si una pantalla se coloca a 3 metros de distancia de la doble ranura, entonces es esta flecha la que nos representa la distancia de 3 metros. Sigamos leyendo. Dice, ¿cuál será la diferencia del punto central brillante de la pantalla al siguiente punto brillante? En este momento encontramos como ciertos reflectores que se ven de color blanco, entonces cogemos la parte central, que es la que nos interesa en ese momento, con el siguiente punto brillante y vamos a hallar la distancia que vemos en color vino tinto. Ahora vamos a utilizar la siguiente fórmula, entonces esta es la que vamos a utilizar. Tenemos que D es igual a 1300 nanómetros y el seno que es igual a 1 por la longitud que serían 700 nanómetros. Ahora, en este tenemos que seno es igual a 700 nanómetros sobre o entre 1300 nanómetros. Pero entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar los nanómetros y nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hallar el ángulo. El ángulo es igual a seno menos 1 porque es lo contrario de seno, ¿sí? Recordemos el igual. Ahora, 700 entre 1300 ya lo escribimos sin nanómetros porque ya lo hemos cancelado y esto nos da 32.6 grados. Recordemos que estamos hallando distancia, entonces miremos de nuevo nuestra gráfica. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos el ángulo, pero estamos hallando es la distancia. Llamémosla a esta distancia delta de y, puesto que es una distancia en forma vertical. ¿Listo? Ahora, miremos, ¿cómo podríamos hallar? Si tenemos 3 metros, que es el opuesto de esa adyacente, porque ya sabemos que la distancia son 3 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hallar esta delta de y? Usaríamos la fórmula de tangente. Recordemos que es lo contrario. Entonces sería tangente es igual a delta de y entre los 3 metros, que sería el opuesto. Ahora recordemos que es delta de y lo que queremos sacar. Nos quedaría que es igual a 3 metros por la tangente y los grados que ya habíamos sacado, 32.6, y esto nos da 1,92 metros, que sería la distancia de nuestro lado delta de y.